Hola a todos, soy el narrador y mi objetivo es que no duerman esta noche. Sé que usan este video para conciliar el sueño, pero antes de esto, denme me gusta y suscríbanse al canal, además, de dónde son y a qué hora lo ven. Ahora pónganse cómodos y relájense. La primera vez que vi las huellas me convenció de que eran solo otra peculiaridad del Almacén 37, una antigua estación de tren con innumerables rarezas acumuladas a lo largo de su siglo de existencia. Pero las rarezas no se mueven, no se reposicionan noche tras noche, acercándose a la salida como si algo invisible estuviera escapando lentamente. Y ciertamente no se hunden en el cemento endurecido como si el concreto fuera tan suave como arena mojada. Mi nombre es Thomas Reeves y después de 15 años como inspector de aduanas, pensé que lo había visto todo. He descubierto contrabando en las patas metálicas huecas de muebles antiguos, narcóticos sellados dentro de maquinaria industrial e incluso una especie viva en peligro de extinción escondida en un cargamento de jarrones decorativos. Pero nada en mi carrera me preparó para lo que me esperaba en el Almacén 37. La tarea parecía sencilla, catalogar y procesar contenedores de carga abandonados tras la declaración de quiebra de Northeast Rail Transit. La mayor parte de la carga llevaba años, a veces décadas sin ser reclamada. El papeleo era un desastre. Faltaban los manifiestos de envío. La propiedad estaba en disputa y las declaraciones de aduanas estaban incompletas. El departamento me envió porque tenía fama de meticuloso. Mi supervisor bromeaba diciendo que podía encontrar una discrepancia fiscal, incluso durmiendo. Ojalá mis sueños hubieran seguido siendo tan mundanos. El Almacén 37 se encuentra a las afueras de la ciudad, al final de un ramal ferroviario en desuso que no había visto un tren en al menos 15 años. El edificio en sí data de la década de 1920. Una imponente estructura de ladrillo y acero con ventanas tan cubiertas de mugre que apenas dejaban entrar la luz. La primera vez que giré la llave en el candado oxidado, la puerta se resistió, chirriando como advirtiéndome que reconsiderara mi entrada. El interior era exactamente lo que cabría esperar. Suelos de hormigón, vigas metálicas en lo alto y estantes amontonados llenos de contenedores de carga cubiertos de polvo. Telarañas colgaban como cortinas en los rincones y el aire olía a rancio como si no hubiera circulado en años. Las luces fluorescentes parpadean erráticamente, varias de ellas completamente apagadas, creando zonas alternas de luz intensa y sombras densas. Empecé mi inventario al otro lado del almacén, revisando metódicamente contenedores de envío, cajas de madera y cajas de cartón. La mayoría contenía artículos cotidianos, aparatos electrónicos obsoletos, piezas de maquinaria para equipos que ya no se fabricaban, ropa que había pasado de moda hacía décadas. El trabajo era tedioso, pero sencillo. 3 días después llegué al pasillo central. Fue entonces cuando las vi por primera vez. Una hilera de huellas que comenzaba inexplicablemente en la pared y terminaba a unos 2,5 metros dentro del pasillo. Eran del tamaño de un adulto. Parecían de una bota de trabajo o un zapato pesado similar y cada huella estaba hundida aproximadamente media pulgada en el suelo de concreto. Me agaché para examinarlas, pasando los dedos por la depresión. El hormigón se sentía sólido, sin daños ni deterioro. Era como si alguien con botas pesadas hubiera caminado por el suelo mientras el cemento aún estaba húmedo, salvo que el suelo del almacén se había vertido hacía más de 80 años. Mi mente racional buscaba explicaciones, quizás eran impresiones decorativas hechas durante la construcción. Quizás alguien había alterado el suelo a propósito en algún momento por razones que desconocía. Tomé fotografías, anoté en mi registro de inventario y continué con mi trabajo, aunque mis ojos volvieron constantemente a esas misteriosas impresiones. Esa misma tarde pasó el detector de metales por encima de una pila de cajas de madera sin marcar. El dispositivo funcionó con normalidad, alertándome de clavos, bisagras y otros componentes metálicos.
pero al pasarlo por el suelo cerca de las huellas, emitiendo un tono diferente, más agudo, casi musical. Moví el detector de un lado a otro, localizar intentando la fuente. El extraño tono parecía seguir las huellas y luego extenderse más allá de ellas, como si marcara un camino invisible a mis ojos. Me arrodillé pegando la oreja al frío hormigón. Fue entonces cuando lo oí. Un leve tintineo rítmico como el de llaves en un llavero o pequeños objetos metálicos chocando. El sonido provenía del propio suelo. Golpeé el concreto y luego lo golpeé con más fuerza con el mango del destornillador. El suelo era sólido, sin duda. Sin embargo, el tintineo continuó impasible ante mi interferencia. Un escalofrío me recorrió la espalda al darme cuenta de que los sonidos se movían lenta y metódicamente, siguiendo la extensión invisible del camino de las huellas. Retrocedí tambaleándome con el corazón latiéndome con fuerza. Las palmas de las manos se me empaparon de sudor y mi respiración se aceleró. Por primera vez en mi vida profesional sentí unas ganas incontenibles de abandonar mi misión. En cambio, reconocí mis cosas temprano, diciéndome que estaba siendo ridículo. Regresaría al día siguiente con mejor equipo, quizás un georadar o un dispositivo ultrasónico que pudiera revelar lo que yacía bajo la superficie. Cerré la puerta del almacén y conduje a casa. El tintineo de llaves fantasmas resonó en mi mente durante toda la noche de insomnio que siguió. A la mañana siguiente llegué justo cuando el sol asomaba por el horizonte. Con café en mano y bolsas de equipo al hombro, abrí el almacén, decidido a abordar el fenómeno con objetividad científica. Pero toda idea de investigación racional se desvaneció en cuanto llegó al pasillo central. Las huellas se habían movido. Cada impresión se había desplazado aproximadamente 7,5 centímetros hacia atrás, desde su posición anterior, más cerca de la puerta de salida. Me quedé paralizado con el café derramándose sobre mi mano temblorosa. Tenía la boca seca como el algodón y una oleada de mareo me invadió. Había cerrado el almacén con llave. El candado estaba intacto cuando llegué. Nadie más tenía llave. Era imposible que alguien hubiera alterado el suelo durante la noche. Me obligué a acercarme a las huellas, arrodillándome junto a ellas con la cámara. Las impresiones eran idénticas a las del día anterior, pero indudablemente reposicionadas. Metí la mano en una de las depresiones, palpando su contorno perfecto. Mientras mis dedos recorrían el borde, noté algo que antes no había notado. Pequeñas grietas que irradiaban desde cada huella, como si el hormigón se hubiera fracturado bajo una enorme presión. El detector de metales confirmó lo que ya sospechaba. Los tintineos también se habían movido, ahora alineados con la nueva posición de las huellas, pero el ruido había cambiado. Ahora era más fuerte, más nítido. No eran llaves, me di cuenta, sino algo así como pequeñas cadenas o eslabones de metal que chocaban con cada paso invisible. Pasé el día catalogando el inventario en otras zonas del almacén, manteniéndome alejado del pasillo central. Mi trabajo se resintió al perder la concentración repetidamente, volviendo la atención a esas huellas imposibles. Varias veces creí oír el tintineo desde el otro lado del almacén, pero cuando me detuve a escuchar, solo me recibió el silencio. Esa noche investigué la historia del almacén 37. La construcción había comenzado en 1922 y finalizado en 1924. La compañía ferroviaria original se declaró en quiebra en 1931 durante la Depresión. Nada destacaba hasta que descubrí un artículo periodístico de 1953 que describía un accidente industrial. Un ferroviario había quedado atrapado entre dos contenedores de carga y la presión aplastante le había cercenado ambas piernas. El artículo mencionaba que llevaba unas botas de trabajo distintivas con tacos metálicos y que llevaba el llavero maestro de la empresa en el cinturón. Sobrevivió al accidente, pero murió años después en una institución psiquiátrica, supuestamente atormentado por dolores fantasmas e insistiendo en que aún sentía las piernas al caminar.
El artículo incluía una fotografía del trabajador y al fondo, parcialmente visible, se veía una pared del almacén con un letrero pintado. Área de almacenamiento 37. No dormí esa noche. Mi mente se agitaba con pensamientos de miembros amputados que de alguna manera seguían existiendo, de sensaciones fantasmas que se volvían lo suficientemente materiales como para dejar huellas en el hormigón sólido. Me dije a mí mismo que era absurdo, una coincidencia unida a mi imaginación hiperactiva. Sin embargo, por la mañana me encontré corriendo de vuelta al almacén antes del amanecer. Desesperado por ver si las huellas se habían movido de nuevo, se habían acercado unos centímetros más a la salida. Durante la semana siguiente surgió un patrón. Cada mañana, al llegar, encontraba que las huellas se habían reposicionado durante la noche, moviéndose siempre hacia la puerta de salida. Calculé que al ritmo actual llegarían a la salida en aproximadamente 3 semanas. El tintineo se hacía cada vez más fuerte, ahora audible, sin tener que pegar la oreja al suelo. A veces, con el rabillo del ojo, creía vislumbrar algo arrastrándose por el camino de las huellas, una forma oscura y baja que desaparecía al girarme para mirarla directamente. Mi supervisor me llamó para comprobar mi progreso. Preocupado por el tiempo inusualmente largo que tardaba el inventario, inventé excusas sobre el papeleo desorganizado y la mercancía difícil de identificar. En realidad, me había obsesionado con las huellas, pasando horas documentando su movimiento, midiendo la profundidad de las impresiones, grabando los tintineos. Mis notas llenaban página tras página, volviéndose cada vez más frenéticas y desordenadas. Empecé a dormir en mi coche fuera del almacén, sin querer perderme ni un solo movimiento nocturno. La 10ª noche decidí quedarme dentro escondido tras una pila de cajas con una vista despejada del pasillo central. Llevé una cámara de visión nocturna, una grabadora digital y suficiente café para mantenerme despierto hasta el amanecer. Durante horas no ocurrió nada. El almacén crujió y se asentó como suelen hacerlo los edificios antiguos. De vez en cuando, una sirena lejana o el paso de un vehículo rompían el silencio. Mis párpados se volvieron pesados a pesar de la cafeína. Justo cuando empezaba a quedarme dormido, alrededor de las 3:17 de la mañana, según mi reloj, la temperatura en el almacén se desplomó. Mi aliento se nubló ante mí y un escalofrío me inundó el cuerpo. El tintineo empezó a sonar más fuerte que nunca. A través de la cámara de visión nocturna observé el pasillo vacío sin ver nada más que las huellas inmóviles en la pantalla verde. Entonces, inexplicablemente, el hormigón alrededor de la última huella comenzó a ondularse como si se hubiera licuado momentáneamente ante mis ojos incrédulos. La huella se desplazó hacia atrás varios centímetros y el hormigón se solidificó al instante. Mis manos temblaban con tanta fuerza que la grabación se volvió imposible de ver. Me apreté contra las cajas con el corazón latiéndome tan fuerte que temí que delatara mi posición. No podía decir a qué. No había nada visible en el pasillo. Sin embargo, tenía la absoluta certeza de que no estaba solo. Un sonido de raspado me llamó la atención hacia la pared donde se originaban las huellas. La superficie de ladrillo pareció abultarse hacia afuera como si algo la presionara desde el otro lado. El bulto tomó la forma de una mano, dedos entrelazados, palma plana contra la pared. Entonces, increíblemente la huella de la mano se hundió en el ladrillo macizo, creando un espacio negativo perfecto. Huí abandonando mi equipo. Corrí hacia la salida buscando a tientas las llaves mientras el tintineo se hacía más fuerte detrás de mí. No dejé de correr hasta llegar a mi coche y no dejé de conducir hasta llegar a casa con las puertas cerradas y todas las luces encendidas. Llamé para avisar que estaba enfermo al día siguiente y al siguiente. Mi supervisor se preocupó lo suficiente como para enviar a un compañero a ver cómo estaba. Me negué a abrir la puerta, gritando que tenía gripe y que necesitaba que me dejaran en paz. Finalmente, ante la posibilidad de perder mi trabajo, volví al trabajo.
El almacén me esperaba con el mismo aspecto que antes. Una parte de mí esperaba que las huellas hubieran desaparecido, que hubiera experimentado algún tipo de crisis mental que ya hubiera pasado, pero seguían allí, más cerca que nunca de la salida. A solo unos 3 m. Ahora, ¿qué opción me quedaba? Reanudé mi trabajo de inventario, catalogando cajas y cajones, manteniendo una distancia tediosa del pasillo central. El tintineo me seguía ahora. Ya no se limitaba al camino de las huellas. A veces parecía venir directamente detrás de mí, deteniéndose al girarme. Otras veces emanaba del interior de las mismas cajas que examinaba, cesando en cuanto las abría. 3 noches atrás, las huellas llegaron a la puerta de salida. Llegué esa mañana y encontré la última huella medio incrustada en el umbral de hormigón. La puerta misma había cambiado. El metal antes oxidado, ahora mostraba una depresión con forma de mano en el centro, como si alguien lo hubiera empujado con una fuerza enorme. Hoy presenté mi informe final. El inventario está completo. Aunque admito que la última sección fue apresurada y posiblemente contenga errores. Mi supervisor pareció satisfecho y solo comentó que tenía mal aspecto y que debería considerar tomarme unas vacaciones. Asentí distraídamente pensando en el almacén y en lo que sucedería ahora que las huellas habían llegado a su destino. Esta noche, mientras escribo esto, no dejo de mirar hacia la puerta de mi apartamento. 2 veces he oído lo que parecen llaves tintineando en el pasillo y de camino a casa noté algo en la acera que da a mi edificio. Una leve huella en el hormigón, aproximadamente del tamaño y la forma de una bota de trabajo ligeramente hundida. Me voy mañana. No sé a dónde voy, solo que necesito distanciarme del almacén 37, de lo que sea que haya seguido esas huellas por la puerta de salida, porque sé con terrible certeza que ya no está confinado en el almacén y no puedo quitarme la sensación de que sabe exactamente dónde vivo. Segunda historia. La primera nota me impactó como un golpe físico, un sonido hueco y discordante que quedó suspendido en el aire mucho después de que el martillo volviera a su sitio. Había algo mal con este piano, algo más allá de un simple fallo mecánico o la edad. Llevo 23 años afinando instrumentos y nunca he sentido un escalofrío recorrerme la espalda con una sola nota. Pero este piano, esta antigua bestia ornamentada agazapada en un rincón de la sala tenuemente iluminada parecía respirar la nota en lugar de tocarla. Y cuando la vibración finalmente cesó, el silencio que siguió fue de alguna manera peor. Me llamo Thomas Hargrove y restauro pianos para ganarme la vida. Mi especialidad son los instrumentos históricos. Cuanto más antiguos y complejos, mejor. Por eso, Robert Blackwell me contactó para hablarme del Broadwood pianoforte de 1860 que heredó al comprar la finca Elmwood, una mansión victoriana en ruinas enclavada en lo alto de las montañas, donde la niebla nunca parece disiparse. Me ofreció el triple de mi tarifa habitual, más alojamiento durante la semana que tardaría en restaurarse. Una oferta generosa para un instrumento que probablemente llevaba décadas sin tocar, posiblemente incluso un siglo. Tiene que estar perfecto, había insistido Blackwood por teléfono con la voz extrañamente tensa. El anterior dueño era muy exigente con sus instrumentos. Tiene que estar exactamente como estaba. Debería haber hecho más preguntas. Debería haber insistido para que me diera detalles sobre la historia del piano, sobre por qué Blackwood parecía tan desesperado porque volviera a funcionar, pero el precio era demasiado bueno como para dejarlo pasar y mi curiosidad por el raro modelo superó mi cautela profesional. La mansión apareció a la vista mientras conducía por el último tramo sinuoso de la carretera de montaña. Una sombra amenazante contra el cielo crepuscular, toda ángulos agudos y pintura descascarada, ventanas como ojos vacíos. El aire de la tarde me atravesaba el abrigo al salir del coche con solo mis herramientas y una pequeña bolsa de viaje. Blackwood me recibió en la puerta. Un hombre alto y demacrado, con ojos azul pálidos que parecían mirarme a través de mí, no a mí.
Apenas habló mientras me guiaba por la cavernosa entrada, pasando junto a retratos descoloridos de hombres y mujeres de rostro severo, cuyos ojos seguían nuestro avance sobre alfombras raídas. El piano está ahí, dijo señalando un par de puertas dobles al final de un largo pasillo. He preparado una habitación para usted arriba. Estaré fuera por negocios hasta mañana por la noche. Por favor, no moleste a nadie más en la casa. Antes de que pudiera preguntar nada, se fue. Sus pasos resonaron por el pasillo hasta que la pesada puerta principal se cerró de golpe. Sola en la mansión sentí la primera punzada de inquietud en el estómago. La aparté. Tenía un trabajo que hacer. El salón era una cápsula del tiempo. Grúas cortinas de terciopelo, muebles ornamentados cubiertos con sábanas blancas y en la esquina, junto a los altos ventanales, el piano era magnífico incluso en su decadencia. Rica caoba con intrincados tallados, pétalos de latón brillando débilmente en la luz moribunda. 7 velas apagadas reposaban sobre la tapa cerrada, dispuestas en un semicírculo perfecto. No las toqué. Preparé mi lámpara de trabajo portátil y comencé mi evaluación inicial. Las teclas estaban amarillentas por el tiempo, algunas agrietadas, otras completamente ausentes. Las cuerdas estaban oxidadas, muchas rotas, los martillos de fieltro apolillados y quebradizos. Sería una restauración difícil, pero nada que no hubiera manejado antes. Cuando presioné la primera tecla, esperando el sordo golpe de una nota muerta, me sobresaltó un suave silbido como una exhalación. Una brisa fría parecía emanar de entre las teclas, haciendo parpadear las llamas de mi lámpara. Me incliné más cerca, examinando el mecanismo de acción cuando noté que las velas en la tapa temblaban ligeramente, aunque no había corriente de aire en la habitación cerrada. Trabajé hasta bien pasada la medianoche, quitando la llave para acceder al mecanismo. Cada tecla que extraía parecía extrañamente fría, como si estuviera tallada en hielo en lugar de marfil. Cuando finalmente decidí irme a dormir, tenía los dedos entumecidos a pesar del calor del pequeño calefactor que había instalado. Mi habitación estaba en el tercer piso, una habitación austera con una cama estrecha y un pequeño escritorio. Caí en un sueño intranquilo, soñando con escalas en cascada tocadas por manos invisibles. Me desperté antes del amanecer, cubierto de sudor a pesar del frío de la habitación. Algo me había arrancado del sueño, un sonido, pensé, aunque la casa ahora estaba en silencio. Me vestí rápidamente y regresé a la sala, atraído por una urgencia que no podía explicar. El piano esperaba en la luz grisácea de la mañana con un aspecto casi depredador en las sombras. Reanudé mi trabajo quitando con cuidado las cuerdas oxidadas, reemplazándolas una por una. Cada cuerda que apretaba parecía responder de forma diferente a cualquier piano en el que hubiera trabajado antes. En lugar del aumento gradual de tono, al girar el martillo de afinación, las notas saltaban repentinamente a la afinación perfecta, como guiadas por una mano invisible, y cada cuerda perfectamente afinada vibraba suavemente por sí sola durante varios segundos, manteniéndose sin ser golpeada. Al mediodía había restaurado el registro medio. Fue entonces cuando lo oí por primera vez. Un golpe suave y rítmico proveniente del interior del instrumento. Me quedé paralizado. Martillo de afinación en mano, escuchando atentamente. El sonido era inconfundible, un latido constante, como un corazón en compás de 44. Emanaba de la tabla armónica. Me dije a mí mismo que era solo la madera vieja asentándose o quizás las tuberías de agua en las paredes. Pero al apoyar la mano en el lateral del piano, sentí la vibración, un pulso cálido y orgánico bajo la madera fría y pulida. Retrocedí consciente de repente de lo seca que se me había quedado la boca, de cómo mi propio corazón se aceleraba al ritmo del instrumento. Las 7 velas de la tapa, aunque apagadas, comenzaron a parpadear como si las hubiera arrastrado la brisa. Pero el aire en la habitación estaba quieto, cargado de polvo y con un ligero olor a cera de abejas. Me obligué a seguir trabajando.
A medida que me movía hacia las cuerdas graves, el latido, como un corazón, se hacía más fuerte, más insistente. Cuando toqué un do grave para comprobar mi afinación, la nota se demoró. Luego se inclinó lentamente hacia arriba hasta CP sin mi toque. Retrocedí observando con incredulidad cómo los martillos comenzaban a moverse solos muy levemente, como si los presionaran dedos fantasmales. Necesitaba aire. Salí a trompicones del salón por el largo pasillo hacia la puerta principal, pero cuando probé el picaporte no se movía. Empujé, tiré. Incluso con el hombro contra el pesado roble, pero permaneció firmemente cerrada como sellada por algo más fuerte que las cerraduras. El pánico me subió a la garganta mientras probaba ventana tras ventana, encontrando cada una inamovible. Estaba atrapado dentro con la noche acercándose y la oscuridad no volvería hasta la noche. Regresé a la sala de mala gana, atraído por la música suave e insistente que emanaba del piano. Una melodía lenta y melancólica que no reconocí, tocada tan suavemente que parecía provenir de otra habitación. Pero no había nadie más en la casa y los martillos estaban quietos. Me acerqué con cautela, con la piel de gallina, a pesar del sudor que me golpeaba la frente. La melodía seguía subiendo de volumen a medida que me acercaba. No era el martillo golpeando las cuerdas, eran las propias cuerdas vibrando sin ser golpeadas, interpretando una composición que me oprimía el pecho con una tristeza inexplicable. Necesitaba comprender qué estaba sucediendo. Mi mente racional buscaba explicaciones, una resonancia de algún otro lugar de la casa, un truco de la acústica, mi propio agotamiento jugándome una mala pasada. Me arrodillé junto al instrumento pegando la oreja a su costado. La música se detuvo de golpe. En su lugar, el latido del corazón volvió más fuerte. Perfectamente constante, y entonces una voz o algo parecido a una voz susurró desde el interior de la cámara de madera. Me has traído de vuelta. Ahora debes tocar. Retrocedí tambaleándome hacia atrás hasta que choqué contra la pared. Las velas de la tapa se encendieron de repente. 7 llamas ardían altas y rectas, proyectando largas sombras sobre el suelo del salón. La tapa del piano se levantó lentamente, revelando el interior recién encordado con cuerdas que brillaban como suturas quirúrgicas recientes. Me temblaban las piernas al retroceder hacia la puerta, pero se cerró de golpe antes de que pudiera alcanzarla. La temperatura de la habitación se desplomó. Mi aliento era visible en el frío repentino. El latido del piano se hizo más fuerte, más rápido. La madera del estuche se expandía y contraía como un pecho que subía y bajaba. Blackwood había dicho que el anterior dueño era muy exigente con sus instrumentos. Había dicho que tenía que estar exactamente como estaba. Lo que no había mencionado era por qué. Pasé las siguientes horas acurrucado en un rincón del salón, observando cómo el piano tocaba ocasionalmente frases cortas, nunca una pieza completa, solo fragmentos, como un músico intentando recordar una composición olvidada. Las velas ardían, pero nunca se apagaban. Sus llamas danzaban en perfecta sincronización con la música. Al oscurecerse tras los altos ventanales, oí pasos en el pasillo. Blackwood había regresado. Corrí la puerta del salón aporreándola, gritando, pidiendo ayuda. Los pasos se detuvieron fuera. Señor Blackwood, el piano algo le pasa. Por favor, déjeme salir. Su voz llegó a través de la puerta, tranquila y distante. Dijo que no podía hacerlo, no hasta que terminara la restauración. El maestro necesitaba su instrumento, explicó. El maestro había estado esperando tanto tiempo, atrapado en el silencio. El abuelo de Blackwood había prometido mantener el instrumento, pero tras su muerte nadie había cumplido esa promesa hasta ahora. Exigí saber a qué se refería con la voz quebrada por el miedo. Su respuesta me dejó más frío que el frío que emanaba del piano. El maestro había sido un compositor brillante, dijo.
Pero su verdadero genio residía en encontrar maneras de preservar su conciencia después de la muerte. Él mismo había construido el piano incorporando materiales que Blackwood no especificó. Cuando sintió que la muerte se acercaba, realizó un ritual uniéndose al instrumento. Pero con el paso de las décadas, el piano se había deteriorado, debilitando la conexión. El maestro necesitaba restaurarlo para continuar su gran obra. Ahora solo necesita un director, dijo Blackwood con la voz que se apagaba al alejarse de la puerta. Alguien con las manos adecuadas. Él lo eligió a usted, señor Hargrove. Tu reputación te precede de nuevo, solo con el instrumento cada vez más activo. Observé con horror cómo las teclas empezaban a pulsarse solas tocando una compleja progresión de acordes. El latido se había sincronizado perfectamente con mi propio pulso acelerado. El aire entre las teclas se había convertido en un viento frío que traía olor a descomposición y algo metálico como sangre vieja. Tenía que terminar la restauración. Era la única salida. Con manos temblorosas volví a mi trabajo instalando las cuerdas restantes y ajustando el mecanismo. Cada sección completada hacía que la presencia invisible en la habitación se hiciera más fuerte. La temperatura siguió bajando hasta que se formaron cristales de hielo en el interior de las ventanas. Mis dedos se movían mecánicamente, impulsados por el terror y la desesperada esperanza de que completar el trabajo significara mi liberación. Al afinar la última cuerda, un agudo en el extremo superior del teclado, todo el instrumento se estremeció violentamente. Las velas se encendieron, sus llamas casi llegaban al techo. El estuche del piano se expandía y contraía rápidamente como una criatura jadeando. Entonces reinó el silencio completo y absoluto. En ese silencio sentí una presencia detrás de mí. Me giré lentamente, casi esperando ver una manifestación física de la entidad que había quedado atrapada en el instrumento. Pero no había nada visible, solo un desplazamiento del aire, una densidad en las sombras que sugería una forma humana. Las teclas comenzaron a moverse de nuevo, tocando una pieza compleja y hermosa que nunca antes había escuchado. La presencia invisible se movió para colocarse a mi lado y sentí una presión fría en mi hombro, como una mano posada allí. La voz desde dentro del piano habló de nuevo, ahora más clara. Siéntate, toca conmigo. Me encontré moviéndome hacia el banco, sentado frente al teclado. Mis manos flotaban sobre las teclas, temblando incontrolablemente. La presión fría guió mi mano derecha hacia las teclas, presionando mis dedos para tocar una melodía sencilla. La mano izquierda me siguió añadiendo armonía. No estaba tocando, tocaba a través de mí, usando mis manos como suyas. Podía sentirla entrar en mí a través de las yemas de mis dedos. Una fría conciencia ancestral se filtraba en mi mente como agua en tierra reseca. Recuerdos que no eran míos brillaron en mis ojos. Conciertos en grandes salas europeas, composiciones grabadas en pergamino a la luz de las velas. Un oscuro ritual realizado ante la proximidad de la muerte. Con lo que me quedaba de voluntad, luché contra ella, intentando apartar las manos de las teclas. La presión sobre mis hombros aumentó, volviéndose dolorosa. La voz silbó en mi oído. Ya no provenía del instrumento, sino de mi propia cabeza. Haremos música que perdure para siempre. Tus manos son mías ahora. Desesperada, cerré de golpe la tapa del teclado sobre mis dedos. El dolor era insoportable, pero rompió la concentración de la entidad. Sentí que su dominio sobre mi mente se aflojaba ligeramente, lo suficiente como para alejarme tambaleándome del banco. Las velas se apagaron simultáneamente, sumiendo la habitación en la oscuridad, salvo por la tenue luz de la luna que entraba por las ventanas. En ese momento de libertad comprendí lo que tenía que hacer. No se trataba de completar la restauración, se trataba de revertirla. Con la mano sana, saqué mis alicates de mi bolsa de herramientas y me abalancé sobre el piano.
La fuerza invisible me estrelló contra la pared, pero luché contra la presión y volví a rastras hasta el instrumento. El latido se había vuelto errático, frenético. Llegué al piano y con una fuerza nacida del terror tiré de las cuerdas que había instalado con tanto cuidado, cortándolas una a una. Cada cuerda rota soltaba un agudo grito de ballena. La temperatura en la habitación fluctuaba salvajemente, helada en un momento, sofocante al siguiente. La presencia invisible se agitaba por la habitación, volcando muebles, destrozando las ventanas. Seguí cortando cuerdas hasta que mis manos quedaron cortadas y sangrando. El dolor en mis dedos aplastados era casi insoportable, pero con cada cuerda que cortaba, el poder de la entidad parecía disminuir. El latido se hacía más débil, irregular. Cuando corté la última cuerda, esa la aguda que acababa de afinar, un aullido intempestivo llenó la habitación. Un sonido de tal desesperación y rabia que me hice un ovillo en el suelo tapándome los oídos. El piano dio una última y violenta sacudida y luego se partió en dos. En medio, su caja de madera se rompió como una caja torácica. El silencio volvió a caer, pero diferente esta vez. Un silencio normal y natural, no la quietud densa y tenue de antes. La presencia había desaparecido. Podía sentir su ausencia en el aire, que ya no tenía ese frío antinatural. La puerta del salón se abrió sola. Acunando mi mano herida, salí a trompicones al pasillo. La puerta principal también estaba abierta, revelando el cielo nocturno. No me detuve a recoger mis herramientas ni mis pertenencias. Corrí a mi coche y conduje por la carretera de montaña en la oscuridad, mis faros atravesando la niebla. Nunca volví a Elmwood. Nunca respondí a las llamadas telefónicas cada vez más amenazantes de Blackwood. Nunca cobré mis honorarios. Mis dedos magullados sanaron, pero no del todo. Mi carrera como afinador de pianos ha terminado. No me atrevo a tocar un teclado. Ni siquiera soporto escuchar música de piano en la radio. A veces por la noche, mientras me duermo, oigo notas débiles que suenan en el borde de mi conciencia. Fragmentos de una composición tan hermosa que me duele el corazón y debajo de esas notas siempre un débil latido en un compás perfecto de 44 segundos. Me despierto de estos episodios jadeando, mis dedos moviéndose por sí solos como si tocaran teclas invisibles. Y aunque me he mudado 3 veces desde aquella noche en Elmwood, sigo encontrando pequeñas cosas fuera de lugar en mi apartamento. Un libro se movió de donde lo dejé. Una silla giró ligeramente y lo más inquietante de todo, mi despertador a veces se reinicia para sonar exactamente a las 4:44 de la mañana. No tengo piano, pero a veces en el silencio de mi habitación juro que puedo oír uno afinado. Historia 3. La primera vez que escuché el océano dentro de mi oficina, ya era demasiado tarde. El cilindro me había elegido a mí, no al revés. Y lo que fluye del agua al papel y a la mente no se puede deshacer. Algunos mapas no están hechos para ser leídos, están hechos para leerte a ti. El paquete llegó un martes sin nada destacable, salvo por la falta de remitente. Una caja de cartón desgastada que contenía un cilindro con tapa de latón de unos 45 cm de largo envuelto en lo que parecía. Era una tela de vela tan vieja que se había vuelto quebradiza. No había ninguna nota, solo un sobre con una escritura de donación que me transfería la propiedad. Benjamin Hart, fotógrafo principal del Instituto Geográfico Northwestern. La firma al pie era un pergamino preciso y delgado que formaba coleccionista de Eton. Nada más. Me especializo en fotografía oceánica histórica. Las paredes de mi oficina están cubiertas de proyecciones antiguas del Pacífico, rutas marítimas olvidadas e islas que desde entonces han desaparecido bajo la crecida del mar. Este cilindro era simplemente otro artefacto para catalogar. O eso pensé. ¿Qué profesional no sentiría curiosidad? La tapa de latón se resistió al principio, luego cedió con un peculiar suspiro que me erizó los pelos de los antebrazos.
El sello debajo no se parecía a nada que hubiera visto antes. Un disco transparente que captaba la luz como una gota congelada, lo suficientemente delgado como para ver el pergamino amarillento a través de él. No era cera ni resina, sino algo con la refracción del vidrio y la fluidez del agua. De alguna manera suspendido en el tiempo. Cuando presioné mi uña contra él, cedió ligeramente antes de volver a su lugar. Mi colega Márquez lo tocó con su entré preguntando por la fecha límite de un simposio. Apenas registré sus palabras con la atención fija en ese sello imposible. Después de que se fue, tomé un abrecartas de latón y lo pasé con cuidado por debajo del borde del disco transparente. Se abrió con un suave sonido, como agua que se retira de la arena. El pergamino del interior se deslizó con sorprendente facilidad, desenrollándose sobre mi escritorio con un susurro. El mapa que se desplegó ante mí era exquisito, dibujado a mano con tinta sepia sobre un pergamino increíblemente suave al tacto. A primera vista parecía una carta marítima estándar del Pacífico Sur de mediados del siglo IX, a juzgar por el estilo de proyección. Pero al acercarme y ajustarme las gafas, algo cambió bajo mi mirada. Una isla pequeña con forma de media luna parecía alargarse ligeramente como si respirara. Parpadeé, atribuyendo la ilusión a la fatiga visual. Entonces volvió a ocurrir. La costa palpitó, se expandió quizás 1 milímetro y luego se contrajo. Mi corazón se aceleró al obligarme a apartar la mirada y luego volverla a mirar. Esta vez no parpadeé. La península sur de la isla se extendía visiblemente como si estuviera viendo la deriva continental en tiempo real. El sudor me latía en las sienes, 20 años estudiando mapas históricos y nunca había experimentado una alucinación tan vívida. Busqué mi teléfono para fotografiar la anomalía, pero la pantalla no mostraba nada más que pergamino común y corriente. Ningún movimiento, ninguna pulsación. A través de la cámara, el mapa se veía perfectamente normal. Sentí un mareo. Dejé el mapa y fui a lavarme la cara con agua fría en el pequeño baño contiguo a mi oficina. Cuando regresé, el cilindro había girado 180 gramos sobre mi escritorio. Aún más preocupante era el sello. El disco de vidrio que había roto estaba de vuelta en su lugar, intacto, como si nunca lo hubieran tocado. Me acerqué con cautela y recogí el cilindro para examinarlo. El sello parecía completamente intacto. Al girar el tubo, un sonido como el de olas lejanas rompiendo en la orilla emanó de su interior. Se me erizaron los pelos de la nuca al usar el abrecartas de nuevo para romper el sello, que se abrió con el mismo suspiro acuoso. Esta vez apareció un mapa diferente. Este mostraba una sección de costa que no reconocía al instante. El estilo cartográfico era similar, pero los accidentes geográficos me resultaban desconocidos. Al examinarlo, noté pequeñas anotaciones a lo largo de la orilla inscritas con letra minuciosa. Cogí mi lupa para examinarlas. Donde los ahogados caminan a medianoche. La marea retrocede. Punto de entrada. Marea viva, luna nueva. Se me secó la boca. No eran notas de navegación estándar. Parecían más bien advertencias o instrucciones. Al mover la lupa por el pergamino, noté algo más. La tinta no era sepia, sino un marrón rojizo oxidado intenso que brillaba con un brillo casi metálico bajo la luz. La fluorescencia del techo parpadeó un instante. Cuando se estabilizó, noté que el mapa había cambiado de nuevo. Un pequeño archipiélago que no había estado presente antes, ahora punteaba el borde occidental de la carta. Mis manos comenzaron a temblar al dejar la lupa. Mi respiración se volvió superficial y rápida. Enrollé con cuidado el mapa de nuevo en el cilindro, notando al hacerlo que las yemas de mis dedos no dejaban marcas en el pergamino. No aceptaba óleos ni impresiones, como si existiera ligeramente desfasado con el mundo que lo rodeaba. Al volver a colocar la tapa de atón, volví a oír ese sonido. Agua retrocediendo sobre guijarros.
Guardé el cilindro en el cajón de mi escritorio, lo cerré con llave y me guardé la llave. Esa noche el sueño me evadió. Mi apartamento se sentía sofocante a pesar de las ventanas abiertas, el aire denso y salino. Alrededor de las 3 de la mañana me rendí al insomnio y regresé a mi oficina diciéndome que necesitaba catalogar correctamente el artefacto antes de presentarlo al equipo de conservación del instituto. El guardia de seguridad asintió cuando firmé, comentando mi dedicación. Ojalá supiera que la compulsión que me impulsaba no era fervor académico, sino algo más cercano a la obsesión. Me temblaban las manos al abrir la puerta de mi oficina. El olor me golpeó primero. Salmuera y descomposición como una marisma en bajamar. La lámpara de mi escritorio iluminó una escena extraña. Docenas de gotitas diminutas, perfectamente esféricas y transparentes como cuentas de vidrio en miniatura, estaban dispuestas sobre mi escritorio en un patrón preciso. Captaban la luz como gotas de rocío, pero no rodaban ni se fusionaban cuando tocaba una con vacilación. Eran sólidas, frías al tacto, pero parecían líquidas. El cajón donde había cerrado el cilindro seguía cerrado, la llave aún en mi bolsillo. Sin embargo, las gotas formaban lo que era inconfundiblemente una cuadrícula de coordenadas. En cada punto de intersección se encontraba una de las gotas de agua de cristal y al conectarlas se reveló el contorno de una cadena de islas que nunca había visto en ningún mapa. Mi aliento se empañó en el aire repentinamente frío mientras usaba una regla para medir las distancias entre las gotas. Pasando a una proyección Mercalli estándar, trae las coordenadas en mi computadora. Según todas las bases de datos e imágenes satelitales disponibles, estos puntos marcaban un océano vacío entre Nueva Zelanda y la Antártida, un notorio tramo del océano austral desprovisto de tierra. Sin embargo, el patrón era inconfundible y familiar. Coincidía con el archipiélago que había aparecido en el segundo mapa, el que no había estado allí inicialmente. Fue entonces cuando lo oí el inconfundible ir y venir de las olas, como si la marea estuviera bajando de algún lugar detrás de mi estantería. El sonido se hizo más fuerte, más insistente, acompañado de un susurro que rozaba la comprensión. Me giré buscando la fuente, pero la puerta de mi oficina seguía cerrada, las ventanas con pestillo seguro, el cajón que contenía el cilindro vibró, la cerradura giró sola. Me tambaleé hacia atrás cuando el cajón se abrió silenciosamente. El cilindro rodó hacia adelante y cayó al suelo con un golpe sordo que pareció reverberar mucho más tiempo del debido. La tapa de latón se desenroscó ante mis ojos, cayendo para revelar el sello de vidrio líquido que brillaba con una fosforescencia azul pálido. Mis piernas se dieron al desplomarme en la silla, incapaz de apartar la mirada del espectáculo. El sello se disolvió con un sonido similar a un suspiro y el pergamino se derramó, desenrollándose por el suelo por sí solo. Este mapa era diferente, más grande, más detallado y mostraba inequívocamente una costa que reconocí. El litoral oriental de Massachusetts, donde crecí, pero superpuesto a puertos y bahías familiares, estaban esas extrañas islas de antes, como si existieran en el mismo espacio, pero en un plano diferente. Mi computadora sonó sobresaltándome. Una notificación automática por correo electrónico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Anomalías inusuales en el litoral oriental reportadas. Investigación académica. El correo electrónico detallaba fluctuaciones sin precedentes en los registros del nivel del mar en múltiples estaciones, desafiando tanto los ciclos lunares como los patrones climáticos. El fenómeno había comenzado exactamente 24 horas después de que el cilindro llegara a mi escritorio. La temperatura ambiente se desplomó. Podía ver mi aliento nublarse ante mí mientras patrones de escarcha notablemente similares a líneas de costa se formaban en la pantalla de mi computadora. El susurro se hizo más fuerte, definiéndose en palabras que casi podía entender. Algo sobre puertas que se abren, algo sobre el agua encontrando su nivel, algo sobre mapas que se dibujan solos.
Mi teléfono sonó sobresaltándome tanto que casi me caigo de la silla. Era Marcus, su voz tensa y confusa. Me preguntó si estaba viendo las noticias sobre las anomalías costeras. Antes de que pudiera responder, mencionó que el instituto había recibido consultas de agencias gubernamentales sobre precedentes históricos de tales fenómenos. Luego preguntó vacilante si había avanzado algo con ese asunto del cilindro. No le había contado a nadie sobre el cilindro. Un sudor frío empapó mi camisa mientras tartamudeaba una excusa y terminaba la llamada. Mi mirada regresó al mapa en el suelo, donde la tinta ahora brillaba húmeda, como si estuviera recién aplicada. El archipiélago de islas imposibles había crecido, extendiéndose por la costa familiar como una infección. Agarré el borde del pergamino con la intención de enrollarlo y devolverlo al cilindro. Pero en el momento en que mis dedos lo tocaron, las imágenes inundaron mi mente. Vastas ciudades submarinas con una arquitectura que desafiaba la geometría euclidiana. Seres que nadaban por el agua y la tierra como si fueran medios y mapas idénticos. Innumerables mapas cubriendo las paredes de una cámara circular. Cada uno mostrando una versión diferente de los océanos de la Tierra. Mis manos quedaron mojadas, no de agua, sino de algo que refractaba la luz como el sello, como si la realidad misma se hubiera vuelto líquida al contacto. Las gotas se me pegaban a las yemas de los dedos, imposibles de limpiar. Me tambaleé hasta el baño, desesperada por lavarme aquello de la piel. Pero el grifo no salía agua, sino arena fina y gris que caía sin cesar en el lavabo. En el espejo, mi reflejo ondulaba como si se viera a través de agua agitada. De vuelta en mi oficina, el mapa había cambiado de nuevo. Ahora mostraba mi ubicación exacta, el instituto, mi oficina, incluso mi nombre escrito con la misma letra de araña, pero alrededor del edificio ya no estaba Cambridge, sino mar abierto, con esas islas imposibles que rodeaban la estructura como depredadores. El sonido de las olas se volvió ensordecedor. El agua empezó a filtrarse por debajo de mi puerta, no inundando, sino subiendo imposiblemente desde el suelo, formando una capa perfectamente uniforme que se extendía por la habitación sin tocar mis zapatos. Tenía 2,5 de profundidad, luego 5, pero permanecí seca a pesar de estar de pie en medio. El agua era un medio, no una presencia física, una capa de traducción entre realidades. En ese momento de claridad comprendí lo que realmente era el cilindro, no un contenedor de mapas, sino una clave, una herramienta para reposicionar realidades geográficas. El fotógrafo no solo documenta el mundo, ayuda a definirlo. Estos mapas no eran representaciones, sino alteraciones. Cada una alteraba algo fundamental en la relación entre la tierra y el mar. El cilindro rodó por el suelo y se posó contra mi pie. El sello de vidrio acuoso se había reformado de nuevo, brillando con más intensidad. Mis manos se movieron por sí solas, levantándolo, sintiendo su extraño peso. Comprendí con perfecta claridad que tenía opciones: romper el sello de nuevo y permitir que lo que estuviera sucediendo continuara, o volver a mirar la pantalla de mi computadora que ahora mostraba imágenes satelitales de la costa este. Los meteorólogos estaban desconcertados por sistemas de presión que no se comportaban según la física conocida. Las comunidades costeras informaron mareas que subían, pero no bajaban. Con manos temblorosas levanté el cilindro por encima de mi cabeza y lo golpeé con fuerza contra el borde de mi escritorio. El latón se abolló, pero resistió. Lo golpeé una y otra vez, respirando entrecortadamente. Al séptimo golpe apareció una grieta a lo largo del cilindro. El agua bajo mis pies se elevó violentamente, salpicándome hasta las rodillas, aunque permanecí inexplicablemente seco. La grieta se ensanchó, derramando no pergamino, sino luz pura cegadora en su intensidad. Las voces susurrantes se elevaron hasta un crescendo de rabia o dolor. No pude distinguir cuál. Mis oídos resonaron como si hubiera descendido a profundidades aplastantes, luego silencio completo y absoluto.
Cuando mi visión se aclaró, mi oficina estaba seca. El cilindro yacía roto en el suelo, vacío. Los mapas, las gotas de agua de cristal, todo había desaparecido. Solo quedaba un ligero olor a sal. He revisado todas las bases de datos científicas, todos los informes marítimos. Las anomalías costeras cesaron en el momento exacto en que rompí el cilindro. No queda rastro de las islas imposibles, al menos no en ningún registro convencional, pero mis sueños ahora están llenos de agujas submarinas y arquitectura no euclidiana. Cuando me ducho, el agua forma patrones fugaces en las baldosas que parecen costas que nunca he visto. Y a veces, con el rabillo del ojo, vislumbro gotas transparentes como agua que forman coordenadas en mi escritorio. Lo más inquietante de todo es que las cicatrices en mis manos al romper el cilindro supuran, no sangre, sino un líquido transparente que se endurece en perlas cristalinas. Y cada noche juro que el sonido de las olas se hace más fuerte en mi apartamento, aunque vivo a 48 kilómetros tierra adentro. Puede que el cilindro esté destruido, pero temo que la llave se haya fusionado con la llave maestra. He empezado a dibujar mis propios mapas, mapas compulsivos de lugares que no pueden existir. Y en algún lugar de mi mente oigo un susurro que se vuelve más inteligible cada día. El mapa no es el territorio. El mapa crea el territorio y el agua siempre encuentra su nivel. Y la primera vez que vi el agua ascender, me convencí de que era un efecto de la luz. Los tubos fluorescentes del tercer garaje subterráneo siempre parpadeaban de forma impredecible, proyectando sombras extrañas sobre el suelo de hormigón pulido. Pero cuando me agaché y vi cómo un charco se encogía desde abajo, las gotas se elevaban como si la gravedad hubiera invertido de repente su control. Sentí las primeras punzadas frías del miedo envolviéndome la espalda. La cámara de mi teléfono captó lo que mi mente se negaba a procesar. Una fina niebla envolvía los vehículos de lujo, girando en el sentido de las agujas del reloj con una precisión antinatural, haciendo que los logotipos cromados y las matrículas brillaran con una luz fosforescente que no debería existir 3 niveles bajo tierra. Como administrador de la propiedad de Obsidian, el complejo de condominios subterráneos más exclusivo de Milwaukee, lidié con inundaciones, fallos eléctricos y algún que otro residente con derecho a propiedad, pero nada me había preparado para lo que estaba sucediendo en el nivel más bajo de nuestro estacionamiento. Los sensores de humedad habían fallado hacía 2 días, mostrando lecturas negativas que el equipo de mantenimiento descartó como fallas del equipo. Mi reputación era ser minucioso, la razón por la que me habían contratado para supervisar esta maravilla subterránea de $200 millones. Así que bajé solo a las 2 de la madrugada a investigar. Ahora deseaba no haberlo hecho. Mi aliento formaba nubes en el aire repentinamente gélido mientras me movía entre las filas de BMW, Tesla y Maserati. Los pilares de hormigón parecían latir en mi visión periférica como si respiraran al ritmo perfecto de la niebla arremolinada. Las cámaras de seguridad instaladas en el techo habían captado el fenómeno durante 3 noches consecutivas, pero las imágenes habían sido descartadas como artefactos digitales o condensación en las lentes. Esas explicaciones me resultaron vacías mientras veía como otro charco comenzaba a elevarse gota a gota hacia el techo. El personal de mantenimiento había reportado ruidos extraños provenientes del sistema de ventilación. Clics metálicos y zumbidos bajos y resonantes, pero nada que ver con el sonido que ahora llenaba mis oídos. Una estática húmeda y crepitante que me recordaba al hielo rompiéndose en un lago invernal. Cada gota que ascendía producía un pequeño crujido al impactar contra los tubos fluorescentes, como gotas de lluvia al chocar contra metal caliente al revés. Levanté el teléfono para tomar otra foto cuando la pantalla se apagó. La batería había estado al 87% hacía apenas unos momentos. Un sudor viscoso me resbalaba por el cuello mientras guardaba el dispositivo inservible en el bolsillo e intentaba silenciar mi corazón acelerado.
Los ascensores estaban a 50 metros, más allá de 3 filas más de coches y de la subestación eléctrica que alimentaba este nivel. Camina, no corras. Hay una explicación lógica. Mis zapatos chirriaban contra el hormigón al moverme y cada paso resonaba de forma antinatural en el espacio cavernoso. Los planos del edificio destacaban la revolucionaria tecnología de amortiguación del Obsidian, un sistema de vanguardia diseñado para aislar cada planta de las vibraciones y el sonido externos. Pero ahora cada pisada reverberaba como si el garaje se expandiera con cada paso. Entonces las vi ellas formándose en el hormigón seco delante de mí, no de alguien caminando. Aparecieron de la nada, materializándose como si una presencia invisible se acercara. Huellas húmedas brillaban bajo las luces fluorescentes, huellas de pies perfectamente formadas que se detenían exactamente a 3,6 metros de donde me encontraba. Paralizada, se me hizo un nudo en la garganta al sentir un sudor frío en la frente. La parte lógica de mi cerebro buscaba desesperadamente explicaciones. Agua filtrándose por el hormigón, algún extraño fenómeno de presión. Una elaborada broma de los residentes, molestos por el reciente aumento de las cuotas de mantenimiento. Ninguno de estos pensamientos podía explicar por qué las huellas empezaban a secarse de abajo a arriba. Al igual que los charcos, el garaje tenía 5 salidas de emergencia, cada una de las cuales conducía a escaleras reforzadas diseñadas para resistir cualquier cosa menos un ataque nuclear. La más cercana estaba detrás de mí a unos 27 m. Retrocedí ante las huellas que se desvanecían mientras mi visión periférica captaba destellos de movimiento alrededor de los vehículos de lujo. La niebla se había espesado, formando rizos distintivos que se enroscaban alrededor de los retrovisores y las bases de las antenas. Cada coche ahora se encontraba en su propio capullo de vapor arremolinado con los logotipos y las matrículas brillando con más intensidad que antes. Un emblema de Mercedes latía como una diminuta estrella azul y su luz se reflejaba en las gotas que se elevaban bajo él. El brillo rítmico coincidía con mi pulso acelerado o quizás mi corazón se había sincronizado con él sin que yo fuera consciente de ello. La idea me mareó y me apoyé en un pilar de hormigón, apartando la mano bruscamente al sentir su superficie vibrar con una sutil corriente. La obsidiana se había promocionado como el futuro de la vida de lujo, un refugio para los ricos que buscaban escapar de los fenómenos meteorológicos cada vez más extremos de Milwaukee. 3 niveles bajo tierra. Se suponía que estaríamos aislados del caos del mundo exterior. ¿Y si cavábamos demasiado profundo? ¿Y si averiábamos algo que debería haber permanecido sellado? Los promotores inmobiliarios habían sido sospechosamente imprecisos sobre que había ocupado este terreno en el centro antes de que comenzara la construcción.